a la plataforma. Listo. Bueno, entonces estamos en el taller NMGA y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Es un taller de co-creación práctica. La idea es que ustedes pues lo puedan ir haciendo, lo que vamos viendo en clase, la construcción colectiva de conocimiento y de conceptos que hacemos, la puedan ir aplicando. La primera parte pues la revisaremos un poco la teoría referente al manual digital que tiene el Departamento Nacional de Planeación sobre la formulación de proyectos en la MGA web, ¿cierto? Y en la segunda parte seguiremos diligenciando nuestro proyecto en el aplicativo de la MGA web, ¿cierto? Para hoy que tenemos aspectos conceptuales de la metodología general ajustada referentes a la preparación. Entonces, ya revisamos todo el asunto de la política pública, revisamos todo el asunto de la identificación y para hoy revisaremos lo referente a la preparación, que se refiere al estudio de las necesidades, al análisis técnico de la alternativa, la localización de la alternativa desde lo micro y lo macro. Chequearemos la cadena de valor, los riesgos, los ingresos y beneficios y si hay lugar pues a proyectos que tengan préstamos y depreciaciones. Y haremos la práctica de esta etapa en la MGA web, ¿cierto? Entonces, bueno, para quienes apenas están llegando, es muy importante que se vayan registrando en el aplicativo MGA web bnp.gov.co, donde le dan acá en registro de usuario y en registro de usuario les pide como una información básica. ¿Quiénes no lo han hecho de los que están hoy acá con nosotros? Adriana, ¿quién más? Bueno, Adriana, lo puedes ir haciendo y enseguida nos desatrasamos rápidamente en lo que llevamos. Entonces, acá pues llenan como esta información, es como crear un correo electrónico y el correo que ustedes ingresen acá es al que les va a enviar la confirmación para habilitar su usuario, ¿cierto? Una vez pues hagan como este ejercicio, los va a llevar acá. El usuario es el número de la cédula y la contraseña pues la que cada uno ingresó. Nos va a llevar acá donde están los proyectos. Acá está el proyecto que estamos diligenciando, la construcción y dotación del Parque Recreo Deportivo de Cisneros y llevamos hasta este punto. En el taller pasado revisamos la etapa de identificación, cómo está alineado con el plan de desarrollo nacional, el plan de desarrollo departamental, el plan de desarrollo del municipio de Cisneros y acá lo dejamos en blanco porque no tiene nada. Chequeamos la problemática con la cadena de valor, con el árbol de la técnica del árbol de objetivos que revisamos la vez pasada. Entonces, recuerden que teníamos el árbol de problemas, con un problema central, con unas causas principales y con unas subcausas, que a su vez tenían unos efectos y unos subefectos, y que esa información fue la que diligenciamos en este apartado del problema. La identificación de los participantes, que hacen parte de este proyecto. Hicimos también el texto del análisis de participantes, analizamos la población afectada, la población objetivo y las características demográficas de la población.
También utilizamos los objetivos. Con la técnica del árbol de problemas lo llevamos a positivo y logramos hacer el árbol de objetivos pasando el problema central al objetivo general y chequeando cómo las causas principales se convierten en esos objetivos específicos y a su vez pues se pueden unir en la alternativa de solución. Chequeamos la relación causa objetivos específicos, como les dije hace un segundo, y ya ahorita hoy en la preparación revisaremos cómo seleccionamos los indicadores referente también a los efectos que tiene el proyecto. Acá seleccionamos las alternativas de solución, elegimos cuál íbamos a ejecutar, la construcción y dotación de un parque recreo deportivo, y lo hicimos, vimos las técnicas, la técnica del embudo, ¿cierto? Cómo se van filtrando los diferentes objetivos específicos y se van uniendo para concretar uno solo que se vuelva esa gran alternativa de solución. Hoy daremos lugar a la etapa de preparación, donde estaremos chequeando la necesidad, el análisis técnico, la localización, la cadena de valor, los riesgos, los ingresos, los beneficios, los préstamos y la depreciación, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, a la teoría pues que acompaña este ejercicio práctico, desde nuestra primera clase veíamos el proceso de la política social, de la política nacional, cómo se convierte en programas que a su vez se subdividen en proyectos, ¿cierto? Entonces tenemos un Plan Nacional de Desarrollo con el que tienen que estar articulados todos los planes territoriales, a su vez esos planes de desarrollo territoriales, sean municipales o departamentales, están compuestos por componentes que tienen a su interior programas y que los programas a su vez se convierten en la sumatoria de los diferentes proyectos. De ahí pues sale como la relación también con el presupuesto, porque el plan de desarrollo en su segunda parte, que trae la parte presupuestal, se articula con el marco fiscal de mediano plazo, que es el presupuesto de los municipios a 10 años, y a su vez el plan de desarrollo hace la programación para los 4 años y anualmente hace la aprobación a través de los consejos municipales, de las asambleas o del Congreso del presupuesto de los entes territoriales. En este momento, pues, muy polémico el asunto de la Ley de Presupuesto Nacional para el 2022, que derogó algunos puntos de la Ley de Garantía, ¿cierto? En este momento están radicados en los consejos municipales los proyectos de presupuesto, debieron ser radicados el 1 de noviembre de este año y están siendo analizados para su aprobación. A su vez, estos presupuestos tienen que ser llevados al Plan Anual de Adquisiciones que se publica en el sistema SECO 1 para los municipios más pequeños de sexta, quinta y cuarta categoría, y en el SECO 2, que ya es una herramienta un poquito más avanzada, un desarrollo que sea transaccional, donde todas las entidades territoriales hacen sus procesos de contratación, y es ahí donde se publica ese plan anual de adquisiciones que tiene que estar antes del 31 de enero del año 2022, pues para no incumplir la normatividad del proceso de contratación, para este caso el decreto 1082 del año 2015, y que a su vez ahí se relacionan todos los procesos de contratación que la entidad va a adelantar para cumplir todos los proyectos y cumplir todos los indicadores del plan de desarrollo. Hasta ahí clara pues como la trazabilidad de la política pública. Me van contando, si tienen dudas pueden abrir el micrófono. Veíamos entonces el proyecto como esa herramienta que se formula y que tiene a su vez unas etapas y unos ciclos, ¿cierto? Que está compuesto por una cadena de valor que permite la materialización
de todos los objetivos propuestos por la entidad en sus políticas públicas. Si bien el plan de desarrollo tiene como la obligación de acoger todas esas políticas públicas, pues no es la única. Hay también políticas públicas sectoriales, de infancia, niñez, adulto mayor, que son hectáreas y otras, que a su vez deben ir articuladas en ese plan de desarrollo que no siempre pasa. Entonces los proyectos permiten materializar todas estas ideas de política pública a través de la cadena de valor, que la cadena de valor tiene un máximo resultado que a su vez está articulado con unos productos, y los productos a su vez tienen unas actividades y las actividades tienen unos insumos, ¿cierto? Que lo vamos a ver el día de hoy, cómo se elabora esa cadena de valor y cómo se lleva a la MGA web. Entonces, en la etapa del ciclo de proyectos tenemos 4 momentos, que es la preinversión. En la etapa de preinversión se hace todo lo que estamos viendo en este taller, que es la formulación a través de la metodología general ajustada. Tenemos, también se hace la estructuración, la evaluación ex ante, que la veremos en el siguiente taller, referente a lo que es el valor presente neto, el costo-beneficio de los proyectos, la tasa interna de retorno, y veremos pues otros métodos como el multicriterio para comparar las alternativas de solución. Y por último se hace el registro del proyecto en el Banco Nacional de Proyectos, donde nos dan el código BPIN y ya el proyecto pasa pues a la etapa de inversión, donde se hacen los diseños definitivos, se identifica ese producto y paralelo se va haciendo el monitoreo a la ejecución física y financiera del proyecto. Luego pasa a la operación, que es la generación como tal del beneficio a través del bien o servicio. Acá lo podemos ver, por ejemplo, en un hospital. En la etapa de preinversión estamos formulando el proyecto. En la etapa de inversión hacemos todos los cimientos, la construcción del hospital, y el producto como tal es la entrega física de ese espacio que se llama hospital, y ya en la etapa de operación se empieza la generación de beneficios cuando se empieza a atender todo ese público objetivo. Luego pasa a la última etapa, que es la evaluación ex post, donde se revisa ese impacto, si fue exitoso o fracasó, y se realizan nuevas proyectos que respondan a nuevas necesidades o a nuevas oportunidades que se identifiquen con la ejecución del proyecto que se está adelantando. Entonces acá vemos cómo ese ciclo se toma la parte de preinversión, que es la que estamos estudiando en este taller, y vemos cómo la formulación tiene toda la identificación de la situación actual, la articulación con las políticas públicas a través de los planes de desarrollo, determina la situación esperada y analiza las alternativas de solución. Una vez se tiene ese proceso de formulación, se pasa a la etapa de estructuración, donde ya, que es la que vamos a chequear hoy, donde se hacen los estudios técnicos, ambientales, legales, financieros, sociales, análisis de riesgo, análisis institucional, organizacional que se requieran. Y por último se pasa a la evaluación ex ante para que se pueda evidenciar si en la etapa de preinversión el proyecto es financieramente viable y económica y socialmente viable, y se puede disponer de ese recurso para ejecutar el proyecto, ¿cierto? Si van teniendo preguntas hasta ahí. Chicos, ¿cómo van? Cuéntenme por el chat. Listo, entonces para todo este proceso de la formulación de los proyectos públicos que permiten ejecutar todo el ejercicio de la política pública, entonces se ha determinado la herramienta que es la MGA, donde ya todos estamos registrados y estamos formulando un proyecto. Esta herramienta, recuerden que nosotros tenemos usuarios como ciudadanos, que lo puede hacer cualquier persona a través de la herramienta de internet, y puede formular el proyecto en sus diferentes etapas. Puede hacer la identificación, la preparación, la evaluación y la programación. Y digamos que hay otras herramientas conexas a la MGA, que son el sistema SWIFT, donde la entidad estatal dispone el recurso o planea el recurso
para ejecutar los proyectos, o sea, arrastra el proyecto y dice, sí, lo acepto y dispone el recurso. Y está el SPI que permite el seguimiento mensual que se debe hacer los primeros 6 días de cada mes y que va a un gran banco de información del Departamento Nacional de Planeación donde se chequean todas las políticas públicas del país. Entonces, en la formulación de proyectos, en la etapa que vimos la clase pasada, que es la identificación, también llamada formulación, revisamos el análisis de problemas, su relación con el análisis de involucrados, que es en doble vía. Cuando tenemos el análisis de problemas, pasamos el análisis de involucrados, pero cuando tenemos identificados los involucrados, debemos revisar si el análisis de problemas está debidamente diseñado. Una vez culminadas estas 2 etapas, pasamos al análisis de objetivos y, por último, al análisis de alternativas, quedando chuleada toda la fase de identificación del proyecto. Ya para el día de hoy vamos a revisar la etapa de estructuración o también llamada en la MGA web la etapa de preparación, ¿cierto? Entonces, como lo vimos en la MGA, empieza con el estudio de mercado. En la guía, ¿cómo se hace el estudio de mercado? Tenemos una entrada que es la alternativa de solución, la población afectada y las fuentes de información estadística. Tenemos las técnicas, que son netamente estadísticas en este caso, tendencias, proyecciones y promedios, y cuál es el proceso que se hace. Se identifica el bien o los bienes y servicios a entregar por la alternativa de solución. ¿Qué bien y servicio va a proveer el proyecto que nosotros estamos formulando? Se hace un análisis del comportamiento de la oferta y demanda de ese bien o servicio. Lo recomendable es que se haga 5 años antes y 5 años después. Enseguida vamos a chequear algunos ejemplos. Y se hace el cálculo del balance entre la oferta y demanda. Y eso nos da el estudio de mercado. Entonces vamos a ver, bueno, acá hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos de la MGA web. Está el parque recreo deportivo, que es el que estamos trabajando. Entonces, la descripción, el bien o servicio es el parque recreo deportivo, la unidad de medida número y la descripción es la demanda que corresponde al número de personas que utilizan el espacio recreo deportivo y la oferta corresponde al número de personas que cuentan con parque recreo deportivo. Entonces, si ustedes ven, desde el 2010 se estudia la demanda y se identifica cómo no hay oferta, ninguna persona puede acceder a estos servicios. Entre el 2010 y el 2019 no hay oferta porque no hay parque recreo deportivo y acá se utiliza la población que se puede consultar en las herramientas que vimos en Terridata o en Sicodis, la población municipal que está en la edad, acorde al análisis poblacional que hicimos, ¿cierto? Las personas que están en un rango de edad, como lo hicimos la clase pasada, se estima que son las que demandan la utilización de ese parque recreo deportivo y el déficit, como hay 0 oferta, se resta la oferta con la demanda y nos dan negativo que 7.521 personas están esperando por usar ese parque recreo deportivo. Y también aparece ahí en el ejemplo que trae la guía, para que ustedes la pueden chequear, cómo se hace la trazabilidad, ¿cierto? Entonces, la trazabilidad del objetivo específico tiene 2, mejorar las prácticas de separación de materiales e implementar espacios eficientes para la valorización de residuos sólidos. Entonces, acciones de intervención posibles. Acá están las acciones que se tienen y a cada una de las acciones se le determina un bien o servicio que va a entregar, que para este caso son las campañas cívicas, la ruta de recolección selectiva, la estación de aprovechamiento y los servicios de valorización. Y se cuantifica la oferta y demanda, que se determina pues cómo se va a cuantificar en esta casilla de cada uno, cuántas campañas cívicas, cuántas rutas de recolección se van a hacer, cuántas estaciones de aprovechamiento y servicios de valorización, cuántas se deben hacer
qué es la demanda y cuántas es la oferta. La oferta, entonces, como lo vimos acá, es las personas que requieren este servicio de separación en la fuente, de separación en recolección y la infraestructura. Y esa sería la demanda. Y la oferta es lo que el proyecto le va a entregar a estas personas, ¿cierto? Muy similar pues a lo que vimos en nuestro proyecto, que vamos a llenar enseguida una vez terminemos de chequear como esta información. Entonces, una vez tengo identificado mis bienes y servicios, la oferta y la demanda en un periodo de tiempo, entonces pasamos al análisis técnico. En el análisis técnico tenemos unas alternativas de solución, un estudio de necesidades de mercado, el estudio que acabamos de hacer de los bienes y servicios que se van a ofertar y que se están demandando, y se debe tener, todos los proyectos son diferentes, los estudios realizados en fases anteriores y se hicieron estudios referentes al tema legal, al tema financiero, si se hicieron estudios referentes al tema arquitectónico, de ingeniería, acorde al tipo de proyecto, se deben tener en este punto. Entonces, la técnica recomendada es que se haga consulta con expertos, grupos focales y estudios técnicos y que así puedan determinarse los requisitos técnicos del proyecto, que todos son diferentes, no es lo mismo un proyecto social que un proyecto de ingeniería, que la construcción de una vía, que la construcción del metro, ¿cierto? Todos requieren pues como un análisis de información diferente, entonces es ahí donde vamos viendo las bondades de la MGA, que evidencia que existe un método ordenado, secuencial para introducir la información, pero que a su vez se debe adaptar a cada uno de los tipos de proyecto. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien llegó? Bueno, listo. Entonces, en este punto, el proceso es determinar la necesidad de realizar estudios adicionales de acuerdo con la información disponible y definir las características que debe tener cada uno de los estudios. Realizar la descripción de los requisitos técnicos, incluidos los requisitos de calidad para cada bien o servicio de la alternativa analizada. Ahorita vamos a ver en la MGA que lo que nos permite ingresar el aplicativo es un texto describiendo la información técnica y que adicionalmente, si tenemos estudios que requieren ser adicionados en esta parte técnica, deben ser anexados al final de la formulación de la MGA. Entonces, tenemos la identificación de la oferta y la demanda en el estudio de mercado de los bienes y servicios que vamos a desarrollar con el proyecto y tenemos el análisis técnico del proyecto que contiene la información del desarrollo requerido o de los requisitos técnicos que se deben adelantar para lograr esos bienes y servicios. Entonces, luego tenemos la localización. La localización tiene unas entradas que realizamos en la etapa de identificación, que es la población objetivo. También tiene unas de la etapa de preparación, como es el déficit del estudio de necesidades y el análisis técnico de alternativas. Y utilizando la técnica de georreferenciación, métodos de ponderación y de factores, hacemos el análisis macro y micro de la localización de la alternativa. Cuando se refiere al macro, pues nos invita a que hagamos como un análisis regional de la ubicación de la alternativa de solución y micro, ya el detalle puntual en el municipio y si es veredal o si es en algún resguardo, puntualmente se haga ese análisis de la localización de la alternativa. Y así podamos determinar la localización de la alternativa según los criterios de ordenamiento y desarrollo del municipio y de la región. Y lo que nos da es el estudio de localización. Realmente estos 3 puntos que hemos visto hasta acá son sencillos al momento de diligenciar la MGA y lo vamos a ver en un momentico que todos abramos la MGA y lo podamos hacer. Ya digamos que para mí la parte más compleja de la estructuración de proyectos referente a la metodología general ajustada es la cadena de valor. ¿Cierto? En la cadena de valor o la estructura de trabajo detallada, nosotros tenemos el árbol de objetivos y las alternativas de solución. ¿Y qué vamos a hacer? El proceso que vamos a hacer es desagregar
las actividades necesarias para entregar los productos de cada objetivo y costear a su vez los insumos que están relacionados con cada una de esas actividades para lograr saber el valor total y el costo de nuestro proyecto. Y lo vemos acá en la salida, que es la cadena de valor y el costo de la alternativa de solución. Enseguida vamos a chequear el ejemplo. ¿Cómo hacemos la cadena de valor? Entonces tenemos un objetivo general, que a su vez puede tener uno o varios objetivos específicos, que tiene un producto. Este producto lo vamos a tomar de la herramienta que tiene la MGA, donde tiene todos los productos del Plan Nacional de Desarrollo. Este producto no es libre y nosotros no lo podemos pues como escribir, sino que lo debemos seleccionar de ese catálogo que lo vamos a ver en un momento. A su vez, identificamos para lograr ese objetivo específico y este producto todas las actividades que se requieren. Y con esas actividades determinamos los insumos. Los insumos, Adriana nos está escribiendo que cambió el usuario, está bien, no hay problema. Entonces les decía que a cada una de las actividades se le determinan los insumos y los costos de los insumos en cada uno de los periodos en que se va a ejecutar la actividad para lograr el producto, para lograr el objetivo específico y a su vez sumar al objetivo general. Entonces acá lo vemos mejor. Tenemos nuestro árbol de productos, donde tenemos principalmente el objetivo de nuestro proyecto con los objetivos específicos y de acá vamos pues tomando algunas actividades, ¿cierto? Entonces, acá vemos cómo ese objetivo general tiene dos objetivos específicos que tienen unos productos y cada producto tiene unas actividades. Entonces, el producto es una campaña y las actividades es planear la campaña, diseñar las piezas comunicacionales, divulgar las piezas comunicacionales, realizar las brigadas comunitarias e implementar incentivos y sanciones. Si yo hago todas estas actividades, logro mi producto que es la campaña y sumo a mi objetivo específico que es mejorar las prácticas de separación de materiales. Otro producto son las rutas. Entonces, para lograr las rutas, a su vez tengo que validar los esquemas de operación, capacitar a las personas operativas que van a ir a hacer todo el tema de explicar los residuos sólidos, ordenar todo el tema de vehículos recolectores, dotar el personal de elementos para clasificar los residuos sólidos e implementar puntos estratégicos de acopio. Si yo hago todas estas actividades, todas estas 5, logro mi producto que son las rutas y eso le suma a mi objetivo específico que es mejorar las prácticas de separación que a su vez le suma a aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. Igual pasa para los productos del objetivo número 2. Y hay un asunto con esta gráfica de la derecha, y es que cuando yo voy a costear cada uno de estas actividades que me permiten cumplir los productos, entonces yo voy a decir, tengo el producto que se llama campaña y mi actividad que se llama planear las campañas. Entonces, ¿qué necesito para esas campañas? Lo que yo necesito y que voy a costear para hacer mi estructura de trabajo va a ser alguno de estos 11 insumos que están a la derecha. Mano de obra no calificada, mano de obra calificada, transporte, materiales, servicios domiciliarios, otros servicios, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mantenimiento, maquinaria y equipo y otros gastos. No se pueden seleccionar diferentes. Ay, que necesito 5 palas, entonces eso lo tenemos que ubicar en materiales. Que necesito 3 camiones, entonces ya sé que eso es transporte. Y así voy a seleccionar los insumos que necesite para cada una de las actividades, independiente del proyecto, lo tengo que clasificar en estas. Y enseguida vamos a ver que en la MGA Web esta información está precargada.
Listo, una vez nosotros tenemos, voy a buscar un ejemplo para que lo vayamos viendo, porque estamos como hablando en abstracto. Entonces acá está. Vamos a abrir este, que también lo miramos como ejemplo la clase pasada, antes de pasar a la MGA. Entonces acá está el estudio de mercado, determinamos que en este proceso que era el sistema de articulación para la participación ciudadana, el producto era un sistema de participación ciudadana y identificamos que desde el gobierno no se había ofertado ninguno hasta el año 2019 y que se empezó a ofertar desde el año 2019 hasta el año 2024 que se formuló el proyecto, se formuló por 5 periodos, quitando el déficit de la demanda. ¿Cierto? Más o menos esto es lo que hay que hacer. Es realmente sencillo, hay que hacerlo por cada bien y servicio y puede ser el número de personas o puede ser el bien o servicio como tal. Se hace la descripción técnica de la alternativa, entonces lo ideal y lo que yo recomiendo es que se explique qué se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar, cuándo se va a desarrollar, por qué se va a desarrollar y para quién, quiénes son los beneficiarios de esa alternativa. En la localización, entonces tenemos la parte regional, departamental, regional a nivel del país. Acá está Mala, porque Antioquia está en el occidente del país. Está el departamento, el municipio, el centro poblado, el resguardo y si hay alguna ubicación específica. Entonces, pasamos a la cadena de valor. Tengo un objetivo general que se acompaña de dos objetivos específicos, para este caso. Acá están los dos objetivos específicos que responden a un producto del Catálogo Nacional de Productos que tienen una meta durante toda la ejecución del proyecto y que tienen unas actividades que nosotros diseñamos para lograr ese producto. Y a su vez selecciono unos insumos que tienen que ser de esa lista de 11 insumos y le pongo un valor, ¿cierto? Un valor acorde a los precios de mercado, que este es el valor que nos van a aprobar para la ejecución de nuestro proyecto. Hasta ahí todos vamos, tienen dudas, tienen preguntas, quieren que chequeemos algo detenidamente antes de pasar a nuestro ejercicio, cuéntenme, los leo, los escucho. ¿Cómo van? ¿Han entendido? ¿Estoy sola en la clase? Bueno, muchas gracias Luz por contestarnos. Listo. Después que yo tengo identificada la cadena de valor, donde el objetivo específico, lo identifiqué el producto que se relaciona en el catálogo y revisé a su vez las actividades que me van a permitir cumplir con ese producto e identifiqué los insumos que comprenden cada una o que contiene cada una de las actividades, tengo el costo del proyecto y paso a realizar el análisis de riesgo. Entonces, con esa estructura de trabajo de la cadena de valor, pasa la localización, el análisis técnico y toda la etapa de identificación que hicimos, pasamos a hacer mediante la técnica de matriz de probabilidad e impacto, la identificación de los riesgos y a estimar sus probabilidades. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos acorde a los diferentes niveles de la cadena de valor. Entonces miramos para el objetivo general cuáles son los riesgos, miramos para los objetivos específicos cuáles son los riesgos y cuáles son los riesgos para las diferentes actividades. Entonces esa es la manera correcta de realizarlo. Y clasificamos la prioridad de atención y establecemos medidas de gestión, definimos los planes de contingencia en los casos que los riesgos lo ameriten. Y lo que nos da eso es el análisis de gestión y riesgos. Le vamos a chequear acá unos ejemplos. Así aparece en la MGA. Por acá nos están pidiendo el link. Voy a mirar qué pasa en el chat porque no. Entonces recuerden que acá en el link hay una información, gracias
Hugo, por compartir las sesiones de la clase anterior, que ya las pueden revisar en YouTube. Están publicadas en el canal de la universidad. Acá están Luis Carlos y todos, acá están las grabaciones en este link de YouTube. Están las 4 grabaciones que corresponden a las 2 sesiones que tenemos de la clase. Acá también está el link para marcar la asistencia, esto más pues para la universidad llevar la estadística de que estos ejercicios realmente son acogidos por los estudiantes. Y también es importante, en un minutico, que vayan chequeando este manual, les envié 3 líneas, que es el manual de valoración y cuantificación de beneficios, que es el tema que vamos a revisar enseguida. Entonces, si van teniendo dudas, pueden abrir el micrófono o escriben por el chat. Entonces, volviendo a la estructuración de los riesgos, entonces, como les decía, los riesgos en la MGA web se deben definir para el objetivo general, para los productos que corresponden a los objetivos específicos y para las actividades. Se adicionan de esta manera que están viendo acá en la gráfica de la mitad y estos son los tipos de riesgo que se pueden seleccionar. Pueden ser riesgos de tipo administrativos, pueden ser riesgos asociados a fenómenos de origen biológico, plagas, epidemias y otras enfermedades, asociados a fenómenos de origen humano no intencionales, aglomeraciones de público, asociados a fenómenos de origen natural, catastróficos, geológicos, entre otros, todos los de la naturaleza. Asociados a fenómenos de origen socionatural, inundaciones, movimientos de masa, incendios forestales, entre otros. Asociados a fenómenos de origen tecnológico, como son ataques químicos, catástrofes eléctricas, mecánicos, térmicos, ¿cierto? Seguramente ustedes saben mucho más de algunos temas por su formación. Pueden ser riesgos de calendario, por ejemplo, en este momento en Antioquia este riesgo se materializa mucho y en todo el país por el tema de la recolección del café. Entonces, las actividades de ejecución de capacitaciones, fortalecimiento que se hace con la comunidad, se ve un poco afectado porque la gente está dedicada de lleno a su actividad económica, aprovechando las cosechas que se dan, de costos, de mercado, financieros. Digamos que, por ejemplo, en un contrato en el que soy supervisora actualmente, se materializó el tema del riesgo de costos. ¿Por qué? Porque el precio del acero se calculó el año anterior a un valor y resulta que ya se ha triplicado por efectos de la oferta y la demanda de la pandemia y ya no se va a poder hacer la construcción que estábamos haciendo por el precio del acero, pues que dejaría, pues, habría que adicionar más del 50% en ese contrato. También pueden ser riesgos financieros, pueden ser riesgos legales, operacionales o sanitarios. Entonces, una vez nosotros identificamos los riesgos, identificamos su probabilidad y su impacto. A cada riesgo le ponemos el efecto y la medida de mitigación. Y acá hay pues un ejemplo de una matriz de riesgos donde se identifica pues como cuando el riesgo es de bajo impacto y raro ejecución, pues digamos que se califica como bajo, y sube cuando es catastrófico y casi seguro. Hay que analizar si este riesgo se puede mitigar en debida forma o si se le puede transferir a las aseguradoras o cómo se va a tramitar el riesgo. Nosotros como formuladores de proyectos tenemos que aprender a hacer el análisis desde el análisis de riesgos. Hay también expertos en riesgos que acompañan este proceso de formulación, que hay riesgos tan altos, tan catastróficos y que no se puede transferir, que nadie pues lo asegura, que hace que los proyectos sean inviables. Cuando se pone en riesgo la vida, cuando se pone en riesgo pues el planeta en cantidades pues que no son sostenibles, todos estos riesgos hacen que los proyectos sean inviables. Para, digamos que complementar el tema de riesgos, quienes estén interesados
pueden consultar la ISO 31000, que es una norma pues internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar todo el tema de riesgos a nivel tanto estatal como privado. Entonces lo pueden revisar, que ahí van a aprender mucho. Y Colombia tiene el documento COMPES 3714 del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública, que si bien no es directamente para el tema de la formulación de proyectos, sino para ya la etapa de contratación, se conecta un poco con la formulación de proyectos y define riesgos, pues, y da unas líneas en este proceso. Listo. Cuando nosotros estamos ejecutando proyectos, y lo veremos en detalle en el siguiente taller, nosotros tenemos que hacer la evaluación de nuestro proyecto y determinar si es viable o no su proceso de ejecución. ¿Cómo se hace esa evaluación? Pues habrá una parte que es toda la parte financiera, donde vamos a calcular la tasa interna de retorno, vamos a calcular el valor presente neto, el costo-beneficio, si determinamos criterios multicriterios lo vamos a hacer, vamos a calcular el valor por beneficiario del proyecto y vamos a hacer todo un análisis de viabilidad o no, pues ¿por qué se debe hacer? Porque los recursos del Estado son escasos, ¿cierto? Hay muchas problemáticas por solucionar y muchas oportunidades por aprovechar, pero como los recursos son limitados, se tiene que determinar a cuáles se le apuesta y a cuáles no se le apuesta. Entonces, digamos que en los proyectos públicos, que no generan un ingreso tangible como que se vendió un bien o servicio y generó una rentabilidad después de restar como los insumos que se utilizaron, se utiliza el tema de los beneficios, que es los que vamos a ver cómo se calculan. Al igual esos beneficios, esos ingresos y esos beneficios, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer el cálculo de la viabilidad de nuestro proyecto, el Departamento Nacional de Planeación ha determinado una tasa de descuento social con la que se deben evaluar los proyectos sociales y es el 12%. Entonces, mis beneficios tienen que estar por encima de mis costos, por lo menos el 12%, pues obviamente con las fórmulas matemáticas exactas, para que el proyecto sea viable. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de estos ingresos o beneficios? Tenemos el árbol de objetivos, la población objetivo, el estudio de necesidades y de mercado, y se usan unas técnicas que son 4 y que vamos a ver. De estas 4 realmente en lo que yo llevo formulando he utilizado una sola, pero es importante conocer que las otras existen y pues que hacen parte como de proyectos un poco más de ingeniería y de unos sectores específicos. Entonces está los costos evitados, que esa pues es la que más se utiliza, pero también hay otra que son los precios hedónicos, la valoración contingente y los costos de viaje. Entonces esas son las técnicas que se pueden utilizar, se identifican cada uno de los beneficios incrementales de la alternativa, que los beneficios van un poco relacionados con los efectos de nuestro árbol de problemas, como ese efecto cuando se lleva positivo se debería convertir en una pista para la identificación de los beneficios. Cuando luego cuantifico los beneficios y por último valoro los beneficios sociales según la técnica más apropiada de las 4 que ya vamos a chequear. Tenemos por último la valoración de los beneficios directos, indirectos, intangibles y las externalidades. Las externalidades son variables que nosotros no podemos manejar o que nuestro proyecto no puede manejar, pero pasan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a contaminar el agua, es una externalidad negativa. Por ejemplo, un fumador, a nosotros como personas, a los no fumadores y a los que están a su alrededor, le genera una externalidad negativa que le está contaminando su medio ambiente y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ya lo vamos a chequear. Creo que hay algunas preguntas. Si van teniendo preguntas, pueden abrir el micrófono. ¿Cómo vamos hasta ahí?
bien, profe, hay que empezar como a aplicarlo para uno ver ahí como en qué se puede, pues, como dudar. Sí, enseguida lo vamos a hacer con el proyecto que tenemos en la MGA. Evidentemente, pues lo ideal es que ustedes estudien estos temas. Regáleme un segundo que se cayó el internet, pero ya volvimos. Listo. Entonces vamos a seguir con la revisión. Ay, bueno, voy a compartirles otra vez. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Vamos a chequear un poco esas técnicas y acá es donde tiene mucho sentido lo que les decía del Departamento Nacional de Planeación, que desde el Grupo Asesor de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública tienen muchas guías. Y una de las guías es la valoración de todo ese tema de los beneficios. Entonces, mire, acá lo vemos pues como en un resumen. Nosotros para hacer el cálculo como tal de si nuestro proyecto es viable o no, tenemos que llegar al flujo neto de caja. ¿Y cómo llegamos al flujo neto? Calculamos los ingresos o los beneficios y le restamos los costos de preinversión, los costos de inversión, los de operación y los de mantenimiento. Y eso nos da el flujo neto de caja. Y con el flujo neto de caja, luego vamos a calcular el valor presente neto, luego vamos a calcular la tasa interna de retorno y los demás indicadores financieros que nos van a determinar si nuestro proyecto es viable o no. Entonces, como les decía, hay que identificar nuestro proyecto que genera. El proyecto que nosotros estamos formulando genera beneficios o ingresos. Entonces, el beneficio se entiende como la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población objetivo en el momento en que se decide ejecutar un proyecto de inversión, ¿cierto? Yo voy a generar un efecto positivo en esa comunidad por ejecutar el proyecto, diferente a los ingresos, que los ingresos pueden ser puntuales o recurrentes y es una transacción única, la venta de un producto que normalmente se hace y genera unos ingresos por la prestación de ese bien o de ese servicio y ahí es dinero, pues ingresos en dinero a través de la transacción, que puede ser también del sector público o puede ser una empresa privada. Digamos que para la valoración y cuantificación de los beneficios hay como dos líneas. Una, el incremento en el sector público, cuando se presenta incremento en la disposición y calidad de bienes y servicios dentro de la población. En este tipo de proyectos podemos identificar, por ejemplo, los de electrificación, los de saneamiento básico, los de telecomunicaciones, alcantarillado, ¿cierto? Todos los que proveen un servicio público, todos los de los servicios públicos están mejorando el acceso a un bien o servicio por parte de la población. Y tenemos ahora otro que es el ahorro de recursos o disminución de costos debido a una mayor eficiencia en la producción de bienes o servicios. Entonces, por ejemplo, el tema de los aeropuertos, las construcciones de vías, la actualización informática y reemplazo de equipos que nosotros, pues, digamos que, por ejemplo, nuestra generación, todos son aquí como contemporáneos, de los 25 a los 40, 50, nos ha tocado como ese tránsito tecnológico, que antes íbamos a una taquilla y todo era un archivo, entonces todo ese proceso, los proyectos que son de actualización informática, permiten que el Estado opere más eficientemente y que minimice costos, tanto para la población como para el mismo Estado. Entonces, esos proyectos son un tipo de proyectos que permite la disminución de costos por mejora en la operación. Y dentro de ese mismo ahorro de recursos, tenemos los proyectos en los que se presenta mayor dificultad para la medición y cuantificación del beneficio y son en los que no existe un mercado observable y no existen precios como un criterio de comparación, ¿cierto? Por ejemplo, el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana, la recreación, el arte y la cultura, que son como tan genéricos y tan complejos, pues porque en sí, digamos que el arte, pues tiene un valor
que puede ser puesto pues por el tipo de artista al que se acceda, el tipo de gustos y que para unos trae una satisfacción desde el análisis microeconómico de los gustos personales, ¿cierto? No genera la misma utilidad, digamos, pudiera ser marginal la utilidad de utilización del bien o servicio, el tema cultural para los que estamos en esta reunión, mientras que sí lo puede hacer, por ejemplo, el acceso a la salud. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de proyecto se hace todo ese tipo de análisis. Entonces, vamos a chequear un poco, pues estos 4 métodos que son, como les decía, los precios hedónicos, los precios de valoración contingente, el costo de viaje y el que es más utilizado y el que más conocemos, que son los costos evitados o inducidos. ¿Hasta ahí van teniendo alguna pregunta? ¿Cómo van? Vamos bien, profe. Listo. Qué bueno. Entonces empezamos por los precios hedónicos. Acá pues les puse como una información donde ustedes pueden consultar pues más información del tema. Y los precios hedónicos se basan en la idea de que los beneficios se pueden entender como compuestos, en los que es factible determinar el beneficio en ciertas características implícitas del activo, los cuales son justamente los que determinan su valor agregado. ¿Y ahora eso qué quiere decir? Entonces nosotros tenemos una casa en el campo con piscina, con árboles, con 1000 metros de zona verde, con una vía de acceso insuperable y mejorable. Entonces, digamos que en sí la casa sola no vale, digamos, 1000 millones de pesos. Lo que vale es la casa con sus características. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le empezamos a quitar todas esas características a ese bien, entonces decimos, ay, ya no tiene la zona verde, le cortaron todo el bosque, utilizaron la madera para otra cosa, ya no la vende por 1000, sino por 900. Entonces, digamos que ahí está la diferencia entre las características, que muchas de ellas pueden ser el asunto de la contaminación, el ahorro en el tiempo, la cercanía pues de la ubicación de la casa, la sensación de seguridad, ¿cierto? Dependiendo el lugar de la ciudad donde uno se sienta más cómodo, y que esto incluso puede ser un tema en muchas ocasiones subjetivo. Yo me siento segura donde he crecido, en el entorno donde estoy, pero puede que para otra persona el barrio donde yo viva sea inseguro y que no esté dispuesta a pagar lo que yo estoy dispuesta a pagar por una casa en ese barrio. Entonces, digamos que cuando nos referimos a los precios hedónicos, nos referimos a los precios que van alimentando las características de los bienes o servicios, no el bien o servicio en sí mismo. Digamos que, por ejemplo, la guía que les referencio trae un ejemplo y es, acá nos dice, la estoy acá mirando, y nos habla que en el tema del saneamiento básico se usa mucho el tema de los precios hedónicos para entender pues cómo el saneamiento básico pues hace que los residuos que genera las familias, desechos, se puedan almacenar en debida forma, pues y no generen contaminación, y esos costos de la no generación de esa contaminación se pueden determinar, y ahí es donde viene como el asunto complicado, ¿cómo se determina? Esto es, hay como 2 maneras, se puede hacer como se hace la valoración contingente, o se puede, la valoración contingente, enseguida lo vamos a chequear, y es porque utiliza las encuestas. Se puede hacer unas encuestas haciendo las preguntas de cuánto estaría dispuesta la gente a pagar por no tener esa contaminación o por disponer de la zona de bosque, ¿cierto? Y con esa información se puede hacer pues como una serie histórica, usar algunas aplicaciones estadísticas como está ATAR y modelar esos costos y esos precios, y usted lo van a poder determinar en este documento de la CEPAL que les voy a referenciar
a referenciar que trae un poco la ruta matemática para quien esté interesado en profundizar el tema, cuando son ecuaciones lineales simples o compuestas, algunas son logarítmicas y ahí pues trae todo el proceso matemático para hacer este tema de los precios hedónicos. No es tan sencillo, no es tan sencillo de determinar, pues, y no son métodos que sean tan utilizados, pero digamos que los pudiéramos utilizar cuando estemos evaluando los costos de las características de los bienes o servicios que vamos a proveer o que se van a generar como externalidades en nuestro proyecto, ¿cierto? Todo evidentemente dependerá de la situación de los beneficiarios, porque si nosotros nos vamos a descansar al Tayrona o a Cartagena, pues vamos a querer tener vista al mar, entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar de más por una habitación que tenga vista al mar? Que sea alta y que me permita disfrutar del amanecer, del atardecer. Esos son precios hedónicos, ¿cierto? En sí yo no puedo comprar la vista al atardecer. En sí yo no puedo comprar solo la vista a la naturaleza, pero yo sí puedo comprar la habitación que contenga las características que me permitan a mí disfrutar de esos beneficios, por decirlo de alguna manera. Hay dudas, sé que hay muchas. Este tema no, pues no es tan utilizado incluso en las formulaciones de la MGA y lo pueden revisar en los proyectos tipo, que en todos los proyectos tipos que están publicados en el DNP se usa costos evitados para la formulación, para la identificación del valor de los beneficios y la evaluación de los proyectos. Pero es importante que ustedes sepan que esto existe y que lo pueden utilizar. Otro de los métodos es la valoración contingente, que lo que hace es identificar un mercado hipotético de bienes y servicios y va a la encuesta, genera unas encuestas con unas preguntas y entonces le pregunta a la gente beneficiaria o afectada cuánto es la máxima o la mínima cantidad de dinero que están dispuestos a pagar por la pérdida o por un beneficio. Digamos que el método, la valoración contingente y el método hedónico son complementarios en el proceso del cálculo. La valoración contingente siempre usa el mercado hipotético, ¿cierto? El mercado hipotético es ir a hacer un cuestionario a la población, identificar la población afectada, identificar una muestra para hacer las encuestas, generar una situación hipotética y hacer esas encuestas para obtener la información que permite identificar los costos mínimos, medios y máximos y los beneficios mínimos, medios y máximos que esas personas encuestadas están dispuestas a pagar por un bien o un servicio. Mientras que en los precios hedónicos se pueden consultar bases de datos. Por ejemplo, el precio hedónico es muy utilizado en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda y lo que estiman es periodos de 10 años, de 20 años, de bases de datos que ya existan y se hace pues la modelación para identificar los porcentajes o para identificar los beneficios o costos de ese cambio en el mercado. Y acá lo que se hace es que se crea un mercado hipotético y a través de encuestas y entrevistas se identifica pues como esa información. Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? Cuéntenme que no estoy sola. Listo. Digamos que el costo de viaje es un método más para activos naturales, ¿cierto? Como parques de recreación, bueno, y lo que hace es estimar el costo de viaje
para acceder a esos servicios naturales. Entonces, lo que estima básicamente es cuánto valen todos los mercados conexos al sistema de los parques recreativos. Entonces, si nosotros desde Medellín queremos ir al Tayrona, sigamos con el Tayrona, entonces, ¿cuánto nos vale? Nos toca comprar un tiquete de avión o un tiquete de bus, una alimentación, nos toca quedarnos en un hotel por lo menos y nos toca pagar un transporte. Entonces, ¿cómo se calculan los costos en este método, el costo de viaje para utilizar los bienes o servicios? Se hace de esa manera, se calcula los costos unitarios de los sistemas conexos que acompañan el disfrute de ese bien o servicio. Entonces, yo quiero saber cuánto me vale ir a mirar ballenas al Pacífico. Entonces, ¿cuánto me vale ir a disfrutar de ese sistema ambiental? ¿Me vale todos los hoteles, los transportes, todos esos bienes o servicios que voy a utilizar para llegar a ese momento? Si les pregunto cuánto valdría, vamos a buscar, cuánto valdría, por ejemplo, el parque del Chicamocha, el proyecto del parque del Chicamocha, entonces tendríamos que ir a mirar cuántas personas visitaron en un mes o en un año el parque del Chicamocha y hacer una estadística de cuánto les costó a cada persona ir al Chicamocha y podría sacar un costo del disfrute del Chicamocha. ¿Cierto? Que el costo económico sería ese y que es muy alto. Evidentemente habría que tener en cuenta otras variables, ¿cierto? Que todas las personas no van desde el mismo lugar y demás, pero digamos que el costo de viaje es más o menos el método que se calcula para el disfrute de sistemas naturales, ecosistemas, los sistemas conexos que la gente tiene que utilizar para llegar a ese asunto. Listo. Por otro lado, tenemos el método más utilizado, que está de último, y es los costos evitados o inducidos. ¿Y qué es? Es un modelo que se basa en el supuesto, voy a poner grandecito, de que los consumidores otorgan una mayor ponderación al hecho de evitar un gasto por tiempo de desplazamiento para suplir o satisfacer una necesidad, incluyendo todos los costos directos de transporte, así como el costo de oportunidad del tiempo invertido en el viaje. Los beneficios por generación, digamos que dentro de los proyectos tipo, uno de los beneficios que se identifica y que el Estado valora es, por ejemplo, la generación del empleo en la población objetivo, menor número de pacientes, de atenciones en el servicio de salud. Entonces, cuando nosotros en un proyecto, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a hacer un proyecto de saneamiento básico y de construcción de baños, que eso me genera mejor salud en las personas, que no tengan que consultar tanto al sistema de salud o que puedan acceder o que no necesiten acceder al sistema de salud, entonces ya no tengo que invertir tanto recurso en el sistema de salud. Disminuyó el déficit por el asunto de pacientes atendidos. La tasa de morbilidad disminuye, ya no se muere tanta gente por infección. Bueno, evidentemente todos esos beneficios tienen que estar sustentados en las estadísticas pues que tenemos para nuestro proceso. Beneficios por turismos que vuelven a visitar lugares gracias al aumento de la seguridad en la población, beneficios por costos evitados en capacitación de los estudiantes de educación de la media vocacional, son algunos de los que se pueden estimar. Entonces, por ejemplo, en los proyectos tipos de construcción de bibliotecas se identifica como beneficio ahorro en compras de textos escolares. La cantidad se mide en el número de textos que las familias beneficiarias evitan comprar al año y el ahorro en costos evitados por investigaciones en puntos de internet. La cantidad se mide por las veces al año que cada estudiante acude a ese punto de internet a hacer consultas, que se puede hacer promedios por un día, por una semana. Y el que les decía hace un momento de las unidades sanitarias para viviendas rurales dispersas, referente a la disminución de gastos en salud asociados a enfermedades originadas por inadecuado tratamiento de aguas residuales, y la cantidad se mide como el número de personas que asisten a consultas médicas.
El otro beneficio es la disminución en los gastos de mitigación de efectos negativos en el ambiente. El valor considera los costos ambientales de la situación actual y que pues el Ministerio de Medio Ambiente tiene pues tablas de nuestra huella de carbono, cuánto vale, de cuánto vale la contaminación que se genera por un vehículo, todas esas son estadísticas que ya está y que se pueden utilizar. Entonces, listo, no sé si tienen dudas, hasta acá era como la teoría de la parte de preparación del proyecto. Y que ahorita, en un momentico, vamos a iniciar en la MGA web toda la etapa de preparación que dejamos en identificación. Cuéntenme si tienen dudas o si hasta ahí vamos bien, si llenaron, pues la asistencia, como les dije, es más para estadística de la universidad, entonces le pido que quien no la haya llenado la llene y me cuenten si tienen dudas. Profe, por ahora no, yo creo que se van generando como a medida que uno haga el ejercicio. Listo, entonces les propongo que hagamos el pare de 10 minuticos y volvamos a iniciar el ejercicio, si están de acuerdo. Pues como que terminamos la teoría para ya dedicarnos al ejercicio en la MGA web. Y profe, está bien. Claro que sí. Listo, entonces volveríamos a las 7:22, 10 minutos está bien. Que está bien. Sí, señora. Listo, entonces nos vemos en un momentico.